Hola amigos, bienvenidos a una entrevista más de Debut MX. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, con el cual hablaremos acerca de la medicina del deporte. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Luis Alfredo Sixtos. Luis Alfredo, bienvenido. Muchas gracias y con el gusto de estar contigo, Jesús, y con Debut. El gusto es nuestro, doctor, poder platicar con usted acerca de toda esta rama deportiva enfocado en la medicina. Sin duda será muy gratificante para nuestros usuarios, para nosotros como familia Debut y para todas aquellas personas que hoy nos están viendo. Quisiera preguntarle, doctor, ¿qué hace un médico del deporte? ¿Cuál es la función de este? Sí, Jesús, pues bueno, es una especialidad dentro de la medicina general. Uno como médico termina sus 7 años de preparación o 6 y medio, dependiendo de la institución, y posteriormente viene la especialidad. Ya tiene un poquito más de 50 años esta especialidad, la medicina del deporte o enfocada a la actividad física. Básicamente nace como esa necesidad de poder dirigir toda la salud de prevención a los atletas que aspiran a una medalla olímpica o un mundial o que están en un proceso de preparación de alto rendimiento. Entonces, inicialmente en ese apoyo médico dirigido hacia el atleta, nace esta especialidad y que al día de hoy pues ha tomado mucha fuerza e importancia para los atletas olímpicos. Claro, sin duda es de gran importancia poder tener a un médico ahí, ¿no? Al lado del atleta, recomendándolo, cuidándolo incluso, tomando en cuenta la importancia que tienen muchos dentro del campo. Y es ahí donde me lleva a preguntarle, doctor, ¿por qué es importante para la industria contar con médicos en el deporte? La medicina del deporte ha tenido muchas fases. Al día de hoy es no nada más la parte fisiológica, sino que también está inmersa dentro de la medicina del deporte, muchos de los avances tecnológicos para poder aumentar el desempeño de los atletas. El médico del deporte tiene básicamente 3 áreas importantes. Una es la parte asistencial, en donde tenemos que estar pegados en el entrenamiento, en la competencia o incluso a veces en el comedor, en los dormitorios, ¿no? Dependiendo si es una concentración o es una gira o simplemente son periodos de entrenamiento. Claro. Entonces, esa parte de atención inmediata es ante lo que pueda ocurrir en el campo de juego. La otra es la mediata o tardía, que finalmente es esa parte en donde se le da una continuidad a alguna lesión que haya sucedido en el campo de juego, y la tardía pues previendo que no se vuelva a presentar. Perfecto. Están incluidas en esta parte pues todo lo que es también la rehabilitación y todo lo que es nutrición y psicología del deporte. Y otra parte importante que también considero recalcar es que el médico del deporte hace estadística o casuística de las lesiones deportivas. Y esto nos sirve para poder proyectar en un futuro medidas de prevención o incluso dirigir las cargas deportivas apoyados con el entrenador para disminuir el riesgo de las lesiones en el atleta y que finalmente se logre el performance del atleta a su 100%. Este camino que ustedes siguen con el atleta sin duda es de gran importancia, ya que muchas veces pensamos que vemos a un jugador, vemos a un atleta nada más en el campo de juego y pensamos que llegan ahí con una preparación básica, cuando no, realmente atrás de ellos viene un gran equipo de trabajo acompañándolos, siendo factor para los logros deportivos que se van logrando. Me gustaría que nos platicara, doctor, cómo nace la idea de dedicarse a esta profesión. Originalmente, pues tenía como médico, de repente uno sale de la escuela pensando estar en un hospital, en una institución, básicamente haciendo algún tipo de especialidad quirúrgica o algo afín. Sin embargo, a lo largo de toda mi vida he tenido la fortuna y el gusto por tener o hacer ejercicio. Nunca hice alto rendimiento, no conocía el alto rendimiento incluso hasta que llego a la especialidad. Sin embargo, bueno, sí estuve metido de alguna forma durante toda mi vida en un medio deportivo.
cuando uno busca de repente qué más puede complementarle a esta carrera de medicina, me encuentro que en la institución de donde soy egresado tienen la especialidad de medicina del deporte. Me metí, investigué y dije, bueno, me gusta la traumatología, me gustan los deportes, me gusta las urgencias, ¿por qué no? Entonces, como una opción, tuve la oportunidad de postularme como médico del deporte, Claro. tuve la aceptación de la academia y pues a lo largo de la especialidad cada vez me empecé a llenar de gusto de estar en esta rama y pues finalmente para el primer año de la especialidad yo empiezo a estar en equipos de alto rendimiento como TEC de Monterrey y Águilas Blancas del Politécnico. Y de allí, pues al día de hoy, pues ha sido un gusto estar participando. Básicamente, ¿cómo nace? Nace mi gusto por el deporte primero y la segunda, poderle apoyar a ese atleta a lograr ese sueño tan deseado que es una presea. Por supuesto. Doctor, en esta trayectoria que usted nos platica, ¿cuál ha sido la experiencia más enriquecedora dentro del campo y cuál es la que más recuerda? La que más recuerdo es mi primer viaje fuera del país y como médico del deporte. El primer viaje fue a Costa de Marfil. Costa de Marfil se iba a disputar un mundial por equipos de taekwondo y la verdad es de que pues uno ve en la escuela una cosa y ya en la práctica a veces son muchas otras tantas cosas. Preparé mi maletín, buscando a veces en las redes cómo iba a estar el clima, el tipo de alimentación, los lugares, pues tratas de generar todo lo que puedas tener, porque además vas a un país donde no conoces cómo se manejan los fármacos, no sabes cómo están las farmacias, los hospitales, el mismo idioma. Entonces, pues tratas de poner en ese maletín pues casi todo lo indispensable. Fue un torneo que la verdad fue en una temporada de mucho calor, estábamos por arriba de 40 grados, se hizo en una arena techada, afortunadamente, de taekwondo. Y lo impresionante fue que a pesar de que para ese torneo México no figuraba para pasar de cuartos de final o más, dio la sorpresa y la verdad todas las cosas se pusieron, se alinearon para que el equipo avanzara hasta la final. La final fue contra el anfitrión, que fue Costa de Marfil. Fue agradable porque terminó el torneo y ganamos el primer lugar. Lo recuerdo con mucho cariño porque me tocó tomar las fotos y los chicos me gritaban, doctor, súbase al podio, súbase porque usted es parte del equipo. Claro. Al subirte y escuchar el himno nacional en un país extranjero, pues ves reflejado años de preparación, ves reflejado a lo mejor los desvelos, el cansancio, ves completada una tarea. Pero además también ves el inicio de una gran responsabilidad. Alguna vez me dijeron, oye, pues tú ya llegaste a la cúspide, ya llegaste a la cima. ¿Qué sigue de esto? Le digo, híjole, pues pienso que llegas a la cima, pero llegas a un lugar con más responsabilidad. Porque el punto no es llegar, sino mantenerte. Y el mantenerte, esa es la gran tarea de seguirte preparando y seguir dando lo mejor de ti. Entonces, el escuchar el himno nacional en un país extranjero, en tu primer viaje, en tu primer evento internacional, llegando a 2 meses de que había llegado a Selección Nacional de Taekwondo, después de haber estado en otras instituciones, la verdad fue y es al día de hoy mi mejor recuerdo, el mejor sabor de boca y pues bueno, si les contara de ese viaje se desprenderían muchas anécdotas, claro, pero ha sido mi mejor viaje. Con todo esto que usted nos platica, doctor, a mí me da mucho gusto porque en cada entrevista nos gusta tocar el tema de la pasión. Creemos, en Debut tenemos la fiel idea de que la pasión es la que mueve esta industria. Y a mí me queda claro, estoy seguro que a nuestros usuarios también, que con esto que usted nos acaba de contar, nos acaba de transmitir esa pasión que usted sintió en aquel momento en Costa de Marfil, ¿no? El estar ahí
con todos los muchachos, con todo el equipo. Justamente esa pasión es la que genera esta bonita industria del deporte. Y es ahí donde me lleva a preguntarle, ¿cómo cree que Debut puede ayudar a las personas que buscan incursionar en el mundo del deporte profesional? Debut está abriendo un campo muy importante porque hay muchos dentro de la industria del deporte que se pierden cuando ya no están en ese aparador del alto rendimiento. Y el no estar en el aparador a veces le quita crédito a la preparación de la gente. Okay. México, yo soy muy nacionalista y México tiene la capacidad de desarrollar preparadores, médicos, entrenadores de muy buena calidad. Hay algunos bemoles a lo mejor en la cuestión administrativa o a lo mejor de cómo llevar las cosas, pero el mexicano es muy respetado en muchos países por esa capacidad y ese trabajo que hace el mexicano. Entonces, la verdad que Debut, el poder hacer esa integración de esos profesionistas que han tenido ese expertise por su trayectoria o por su estudio o por lo que lo involucra en el deporte, puede aperturar grandes proyectos que a México le podría dar la oportunidad de desarrollar otras tantas empresas dirigidas al deporte y que a la vez, de manera indirecta o incluso directa, poder participar en el contagiar a la gente en un nuevo estilo de vida que los acerque más a la salud. Entonces, la verdad es de que es un proyecto que cuando empecé a ver un poquito de todo esto, de leer, de estudiarlo, de hablar con alguien dentro de su equipo de trabajo, híjole, ha sido, la verdad, como una puerta a algo más grande que se puede generar a partir de Debut. Claro que sí, en Debut somos creyentes justamente también de esta parte de que el mexicano puede lograr grandes cosas, no solamente en la industria del deporte, pero en esta que es el enfoque a lo que nosotros le damos. Creemos que podemos estar en un lugar muy alto porque capacidad se tiene, pasión se tiene, talento se tiene, y Debut es justamente esta plataforma en donde queremos juntar a todos para darle una mayor difusión. Y es ahí donde me lleva a preguntarle, doctor, ¿usted qué le diría a todos aquellos usuarios que lo están viendo y que se quieren dedicar a la medicina del deporte? La primera es tener tolerancia a terminar medicina general, que ese es el primer topecito importante. Claro. Se dice que se debe de tener vocación, sí, la vocación de poder servir, porque finalmente la profesión de medicina es un servicio que se brinda a favor o buscando la recuperación y la minimización de las enfermedades de las personas. Para los que vamos hacia la medicina del deporte, es una tarea un poquito más específica porque debemos de tener bien conscientes o estar bien conscientes que la medicina del deporte, más allá de la satisfacción de lograr una presea, es el compromiso diario de poder estarte actualizando, de estar buscando, analizando el cuerpo humano, de estar analizando cómo funciona esa máquina maravillosa para llevarlo a su máxima expresión sin llegar a la lesión. Mucho se dice que el ejercicio es saludable, pero el alto rendimiento ya no es saludable, porque después de que pasa esa meseta de salud, al exigirle un poquito más y estar en el límite de sus máximos, es donde empiezan las lesiones nuevamente. Entonces, esa tarea, la verdad es de que es en conjunto, no es el médico, no es el nutriólogo, no es la psicóloga, no es el entrenador ni el preparador físico. Son todos en conjunto. Al día de hoy se habla del equipo multidisciplinario y el poder conformar equipos que tengan el mismo pensamiento y que tengan el mismo objetivo de desarrollar ese performance deportivo con la finalidad de preservar su salud antes de una medalla, los lleva por consiguiente a la medalla. Entonces, la verdad es de que la medicina del deporte es una de las ramas de la medicina que al día de hoy no nada más en el alto rendimiento se puede enfocar. Actualmente tengo el gusto
de seguir atendiendo pacientes diabéticos, de atender hipertensos, de atender pacientes con gripes, embarazadas y de poder hacer una prescripción de todo, de una integración diagnóstica para poderlos mantener en ese equilibrio de salud sin que se altere algo más. Por eso es de que el médico del deporte no se centra solamente en una rama, tiene una amplitud hacia donde se puede dirigir su conocimiento y además de poderse apoyar con otros profesionistas quirúrgicos, ginecólogos y demás, ¿no? Porque es importante. Pero esa parte integrativa como un sistema hace que el médico del deporte pueda tener una visión un poquito más amplia de una estructura, de un proceso fisiológico que ocurre en el organismo. Claro, toca un punto muy importante. Creo que el trabajo multidisciplinario es lo que al final logra el éxito. Muchas veces se piensa que el atleta, él es el que compite, sí, pero atrás, como lo platicábamos antes, viene un gran equipo de trabajo, en donde cada uno pone su granito de arena para llegar al objetivo final. Pero tomando un poquito la experiencia que usted nos platicaba de aquella selección de taekwondo, quiero preguntarle, doctor, ¿qué papel tiene el médico del deporte dentro de la vida del atleta? Pues bueno, mira, a veces les decimos que terminamos siendo nanas de los atletas, médicos, confidentes, amigos. Entonces, dentro de esa parte de interacción interpersonal, pues sí llega a hacerse un vínculo importante, sobre todo por la confianza que deposita el atleta hacia con su médico, porque sabe que ante el dolor o la molestia, el primero que le va a responder o busca que le responda es el médico. ¿Sí? No está la mamá como para que le ponga su pomadita y su besito para que se vaya a dormir sin dolor, pero pues ya se complementa con esta parte del médico. El médico en esa parte social de integración con los equipos, pues no es en una concentración, en una gira, no nada más es responsable de un jugador, de un atleta o de un equipo, sino que también va implícito el entrenador, el utilero, el masajista, porque todos estamos a expensas, todos somos seres orgánicos susceptibles de sufrir algún accidente o una enfermedad. Entonces, de alguna forma somos una pieza que le da la certeza que hay alguien que los va a respaldar en la cuestión de la salud. En la parte deportiva ya directamente, como esa parte de asesoramiento hacia con los entrenadores y preparadores físicos para poder calcular los volúmenes de trabajo para evitar que caigan en alguna lesión. Y si hay alguna aparición de lesiones, analizar por qué está sucediendo y modificar los procesos de entrenamiento. Los procesos de alimentación, antiguamente pues no había nutrición en el deporte, ahora ya hay una gran apertura hacia esta parte, ya hay nutriólogos especializados en esta área y que finalmente trabajan en sinergia, porque les voy a platicar rápido un ejemplo. Claro. Había una lesión. Me decían, doctor, el entrenador se acercaba y me decía, doctor, ¿por qué se está lesionando? ¿Por qué se lesionó? Ah, mira, analicemos. ¿Qué hiciste? ¿Cuánta carga? ¿Cuánto volumen? ¿Qué tipo de ejercicio hicieron? Ah, mira, pudiera ser que esta lesión haya ocurrido por esto, por esto, por esto. Vamos a analizar y vamos a darle tratamiento. Aparecía otro caso similar y ya sabíamos y hacíamos el análisis. Al momento de que se reportaba un lesionado, el nutriólogo ya sabía que tenía que modificar el proceso de alimentación de ese atleta para evitar que su composición corporal sufriera alguna alteración. La psicóloga se acercaba con ese mismo diagnóstico para poder canalizarlo y darle una directriz hacia cómo entender la lesión y saber que en algún momento va a regresar al campo de juego. Correcto. Pero que no entre en un estrés. Y después venía nuevamente el fisioterapeuta o el kinesiólogo, quiropráctico, para poderle favorecer a todo su proceso de recuperación. Este proceso se repetía una y otra vez a manera de estar haciendo informes para que cada quien, desde su especialidad, supiera en qué punto le podía sumar a la recuperación
y al manejo de alguna lesión de un atleta. Entonces, el trabajar de esa forma engranada es importante y fundamental. El papel del médico del deporte no es otra cosa que hacer un diagnóstico certero, preventivo, correctivo o asistencia. Entonces, básicamente preventivo porque yo puedo prever ante cargas deportivas. Asistencial porque puede ser ante una lesión que ocurre en el momento. Y correctivo porque puedo ver algún gesto que no pueda estar desarrollando bien, o un pie plano o una desviación de biomecánica, y poder corregirla antes que se presente una lesión. Pero ese diagnóstico que se hace, a ese diagnóstico se suman las demás áreas. Por eso es importante. Me gusta mucho la parte que comenta, doctor, en esta parte de la prevención. Se sabe que hay muchas veces en que el atleta tiene justamente este trabajo de acompañamiento, y es ahí a donde va mi pregunta. Sabemos que al día de hoy, debido a esta pandemia del COVID-19, muchas, vamos a llamarlo, normalidades van a cambiar. Es ahí donde yo le quiero preguntar, usted, doctor, ¿cómo ve la tecnología enfocada a la medicina del deporte en los próximos años? Ha avanzado impresionantemente. Ahorita vemos algunos jugadores de soccer que traen como un chalequito, es un monitor GPS, te pueden manejar frecuencias cardíacas, temperatura, tasas de sudoración, te pueden estar dando cuántas veces corriste a máxima, cuántas a mínima, cuánto caminaste. Eso dentro de lo que a lo mejor podemos ver. Detrás de este gran mundo del deporte, hay otras tantas cosas que al día de hoy se siguen sumando. Medidores de masa corporal, medidores de fuerza, medidores de flexibilidad, de elasticidad, de tono y fuerza muscular. Hay medidores bioquímicos para saber, por ejemplo, cuándo puede entrar en fatiga un atleta y prever alguna carga. Está la otra parte importante, la de dopaje, o la de la Comisión Nacional de Antidoping, que finalmente el pensamiento de ellos es el juego limpio, el poder hacer que esa preparación sea pulcra y dirigida de una manera honesta, sin dañar también la integridad del mismo atleta. No busca sancionar, o sea, el dopaje no busca sancionar porque sí, simplemente busca preservar la salud de los atletas o los que están en medio de ese camino a la preparación, y pues bueno, el juego limpio básicamente. Entonces hay muchas cosas que al día de hoy se pueden encontrar y seguirán avanzando. Al día de hoy nosotros proyectamos que todo será ya básicamente por aplicación, un control, y te va a decir cuándo te tocan análisis, cuándo te toca la nutrición, cuánto de nutrición. La aplicación de la tecnología a la vida diaria de un atleta es muy buena. Sin embargo, hay algo que por mucha tecnología todavía la inteligencia artificial no logra hacer, y se llama raciocinio o integración de conocimientos, porque los aparatos, como sea, te van a estar dando datos. Claro. Y lo que se requiere es quién interprete esos datos. Hay muchas cosas que se llenan en computadoras de muchos datos, pero no, lo importante no son los números. Lo importante es cómo llevar a la práctica el diagnóstico final de esa medición y aplicada hacia un ser orgánico. Claro. Entonces, pues posiblemente mientras no haya una inteligencia artificial que haga una manera integrativa, razonada y analizada, pues básicamente todavía la mente humana tendrá un gran campo y una gran responsabilidad sobre todo este campo. Sin duda alguna, doctor, palabras muy sabias. Quiero agradecerle por brindarnos estos minutos de su valioso tiempo, por darnos a los usuarios y a su servidor una gran información acerca del área que usted desempeña, y la puerta queda abierta para cuando guste volver. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a Debut, y con el gusto estaré también pendiente en alguna otra ocasión. Claro que sí, doctor, esta es su casa. Esto fue todo, amigos, por la entrevista del día de hoy. Les agradezco mucho
la atención que hoy nos han prestado. Por último, doctor, ¿alguna red social donde lo puedan seguir o donde lo puedan buscar para ver su trabajo? Sí, pues básicamente por Facebook, que es el que más fácil, tal cual como Luis Alfredo Sixtos Melitón, así me encuentran en el Facebook, Twitter e Instagram, estoy como DR Sixtos, o bueno, @ DR Sixtos, y pues básicamente. Pues ya lo saben, amigos, si quieren conocer un poco más acerca de lo que es la medicina del deporte, el doctor ahí tienen su contacto. No me queda más que agradecerles, recordándoles que también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube de BUDMX y en nuestras redes sociales de BUDMX en Instagram, Twitter y Facebook. Sin más por el momento, me despido. Hasta luego.